Es una bendición estar con ustedes y compartir una vez más en esto que es el mensaje. Un legado que no muere. Esa es nuestra serie para este mes. Un legado que no muere. Y este es nuestro primer mensaje. Sembradores de eternidad. Para que haya un legado que no muera, un legado espiritual, es necesario que sembremos eternidad, que nos dediquemos a ser agentes de siembra de eternidad en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros amigos, en la vida de todo nuestro entorno. Sembradores de eternidad. Este texto de introducción en la carta a los Gálatas capítulo 6 en el verso 9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, no nos cansemos de sembrar, de hacer esfuerzos buenos hacia otros. A su debido tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. He colocado lo siguiente aquí: nuestra mayor herencia no solo será económica, sino sobre todo espiritual para lo eterno. No nos cansemos de hacer esfuerzos buenos, porque con eso vamos a desarrollar un legado que no va a morir. Un legado espiritual que va a trascender generaciones. Semillas buenas que estamos sembrando hoy serán semillas que van a dar fruto en el presente y van a dar fruto también en el futuro. Y vamos a ver esas semillas surgir y convertirse en árboles frondosos. No nos cansemos, porque a veces hay cosas que procuran que desistamos nosotros de esos esfuerzos, que dejemos de insistir, pero no, estamos construyendo un legado, y un legado que no va a morir, es un legado espiritual, y por eso somos sembradores de eternidad. ¿Cómo nos convertimos en sembradores de eternidad? ¿Qué hacer para ser ese tipo de creyentes, ese tipo de personas que lo que están haciendo es desatando un legado al sembrar espiritualmente? ¿Cómo nos convertimos en sembradores de eternidad? En primer lugar, transmitiendo la fe de manera intencional. Vuelvo a mencionar, transmitiendo la fe de manera intencional. La fe, hermanos, no se hereda automáticamente. La fe se enseña, la fe se modela y la fe se vive. Una vez más vuelvo a mencionar, la fe no se hereda de forma automática. Si yo soy creyente, entonces mis hijos van a ser creyentes en forma automática y los hijos de ellos van a ser creyentes en forma automática. No. Hemos visto cómo el legado espiritual se ha perdido en naciones, se ha perdido en familias, se ha perdido en continentes. Continentes que antes tenían grandes avivamientos, familias que tuvieron en su haber personas apegadas a la fe, fueron después desapareciendo esas convicciones. ¿Por qué? Porque la fe no se hereda automáticamente. La fe es algo que se enseña, la fe es algo que se modela, la fe se vive. Entonces, miren ustedes cómo la Biblia lo propone. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Dice: debes comprometerte con todo tu ser. Vea usted, esto no es a medias. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Con todo tu ser. Dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vea usted, este es un compromiso, es gente que no se cansa de hacer lo que es correcto, porque está interesada en sembrar eternidad, está interesada en desatar un legado que no muere. Y es Dios hablando con el pueblo de Israel.
¿Cómo es que el pueblo de Israel logró conservar su idioma, sus costumbres, su relación con Dios? En función de esto lo logró. De estar comprometidos con todo su ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy Dios le estaba entregando. Y buscaron hacer esto generacionalmente. Repitieron a sus hijos una y otra vez todas las historias, las costumbres, las practicaban una y otra vez, de tal manera que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y donde iban haciendo esto, iban practicando esto. Cuando regresaron a su tierra, conservaron su idioma y conservaron todas sus costumbres. Es decir, había un legado que se había desatado generacionalmente. Y cada uno de ellos se comprometió en convertirse en sembradores de eternidad. Qué importante es esto. Hay que transmitir la fe de forma intencional. Y aquí lo vemos en este texto. Debes comprometerte con todo tu ser. Queridos hermanos, que nuestros hijos en casa puedan tener la fe que nosotros tenemos. Eso no va a ser una herencia automática, no. Debemos de comprometernos con lo que aquí está diciendo. Debemos de comprometernos a repetir a nuestros hijos una y otra vez, a enseñarles, a modelarles a vivir la fe de tal manera que ellos puedan tener una inspiración en nosotros. Siempre digo que la fe es algo que no se impone, la fe se inspira. Y entonces necesitamos nosotros en forma intencional. Esto no puede ser a veces sí, a veces no. Tiene que ser un estilo de vida constante para que tú desates un legado en la vida de quienes te están rodeando. Familia y aún el entorno más inmediato, aún el más lejano que tú puedas tener. Así es que transmite fe de forma intencional. De esa manera serás un sembrador de eternidad. En segundo lugar, también, ¿de qué manera nos convertimos en sembradores de eternidad? Rompiendo ciclos de mal y construyendo nosotros bendición. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra generación actual. Nosotros no podemos solemos hacer eso. Solemos ir al pasado constantemente y a echarle la culpa a quienes nos antecedieron de la situación que nosotros estamos viviendo hoy. Bueno, ellos vivieron su propio momento, su propia historia. Y les tocó asumir sus propias responsabilidades. Hoy nos toca a nosotros. Yo no puedo echarle la culpa a mis padres de lo que yo no tengo hoy, porque yo tengo la oportunidad de poder construir mi propia vida, de poder decidir qué voy a hacer, de poder definir el legado que voy a dejar. Entonces necesito romper ciclos de mal y ponerme a construir bendición. Construir bendición. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. Este texto, pues, aplicó allá y creo que puede perfectamente aplicar ahora. Dice, la persona que peque es la que va a morir. Es decir, lo que está diciendo, tú eres responsable de tus propios asuntos, de tu propio pecado. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Es decir, cada quien es responsable. Tú quieres ser un sembrador, querido hermano, como estamos mencionando aquí de eternidad, pues corta ciclos. Si en tu pasado hubo alcoholismo, tú no tienes que dedicarte a eso. Si en tu pasado hubo situaciones inapropiadas, tú tienes que cortar. ¿Y cómo cortas con eso? Bueno, construyes una nueva historia de bendición. Y tú dices, no va a ser así conmigo, y entonces yo voy a modelarle a mis hijos un tipo de convicción y un tipo de fe completamente diferente. Si la desgracia fue algo que corrió antes, entonces no va a seguir corriendo esa desgracia. Esa desgracia que corrió antes no va a alcanzar a mis hijos, porque yo soy responsable de que eso no pase. Y en su momento nuestros hijos serán responsables de que igual no pase cuando a ellos les toque asumir. Y los hijos de ellos serán responsables cuando les toque asumir.
Cada generación se necesita responsabilizar de su propio quehacer. Y eso va a garantizar que haya legado, que vaya corriendo ese legado espiritual a las siguientes generaciones. Entonces hay que, hermanos, eh, romper ciclos de mal y construir bendición, construir bendición, construir bendición. Lo tuyo es eso, lo tuyo no es el mal. Tú no tienes por qué vivir atado al mal. Lo tuyo es la bendición de Dios, es la provisión que Dios ha hecho para tu vida en esta temporada y para que tú vivas conforme a esa bendición. Dos cosas he mencionado. Recuerden que nuestra serie que estamos comenzando es un legado que no muere. ¿Cómo lograr que ese legado no muera? Necesitamos convertirnos en sembradores de eternidad, de las cosas eternas. Claro que lo material es importante, pero no solo es lo material. Es que necesitamos, hermanos, nosotros comprometernos para heredar aspectos espirituales apropiados a nuestra generación presente para que eso corra al futuro como un legado. ¿Y cómo convertirnos en sembradores de eternidad? Número uno, transmitiendo la fe de forma intencional, no casual, no, intencional. Tú dices, yo quiero sembrar la fe en mis hijos, quiero sembrar la fe en mi casa, quiero sembrar la fe con mi familia. La fe es el elemento importante que hace que las cosas sean diferentes. Y número dos, también rompiendo ciclos de mal y construyendo bendición. De esa manera, nosotros nos convertimos en sembradores. Sembradores, estamos mencionando acá, hermanos, de eternidad. Y número tres, para ir cerrando este mensaje, también nos convertimos en sembradores de eternidad activando el ejemplo de vida. Se los decía hace un momento, tiene mucho más peso lo que nosotros hacemos que lo que decimos. La herencia espiritual más poderosa es un ejemplo consistente, hermanos. La herencia espiritual más poderosa es un ejemplo consistente y tiene más peso lo que nosotros hacemos que lo que decimos. Y obviamente, si lo que hacemos es coherente con lo que decimos, el peso es superlativo. El peso es superlativo. Entonces, tú te conviertes en sembrador de eternidad cuando activas el ejemplo de vida. Y tú dices, voy a inspirar a mis hijos con mi ejemplo. Y voy a inspirar a los que me rodean con mi ejemplo. Ese ejemplo va a marcar a esta generación y ese ejemplo, esta generación marcada con ese ejemplo, va a poder transmitir eso mismo a la siguiente generación. Y eso irá corriendo como un legado apropiado. Pero el mal ejemplo igual. El mal ejemplo puede marcar a alguien y eso entonces influir en esa persona para que se desenvuelva en forma inapropiada en la generación presente y también en la futura. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 5. Es Pablo hablándole a Timoteo y dice, me acuerdo. Qué importante, yo tengo destacado, me acuerdo, el recordar. Está diciendo Pablo, yo recuerdo, yo me acuerdo. ¿Y cuántas cosas nos marcaron a nosotros como un recuerdo, no es cierto? Para bien o para mal. Entonces nosotros con el ejemplo vamos a construir recuerdos con nuestro ejemplo. Recuerdos que van a influir en la vida de nuestros hijos y de nuestro entorno. Cuando ya nuestros hijos vayan creciendo, van a recordar. Yo me recuerdo, me acuerdo ver a mi papá orar cuando había una situación difícil. Me recuerdo ver a mi papá y a mi mamá ponerse de acuerdo cuando había una situación. Me recuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo lo que pasaba en casa. Igual se van a recordar si habían discusiones, si habían conflictos, si habían pleitos. De todo eso se van a recordar. Entonces, nosotros necesitamos activar el ejemplo de vida porque eso va a construir recuerdos. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo. Pues tú tienes, atención, la misma fe de la que primero estuvieran llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces vemos un legado ahí, un legado de fe. ¿Qué le decía hace un momento? Que nosotros necesitamos, hermanos,
transmitir la fe de manera intencional. ¿Qué había hecho la mamá y la abuela de Timoteo? Habían transmitido la fe de forma intencional. Y esa fe, o sea, Timoteo fue un depósito de esa fe. Y Pablo logró advertirlo. Le dice, me acuerdo de tu fe, una fe sincera, pues tú tienes la misma fe que te transmitieron. Fue el legado de tu abuela, fue el legado de tu mamá. Y esa fe todavía sigue firme. Sigue como algo sólido en tu vida. ¿Ven ustedes cómo la herencia espiritual es sumamente importante y cómo ser sembradores de eternidad es sumamente importante? Esta abuela y esta mamá se convirtieron en sembradores de eternidad en la vida de Timoteo. De tal manera que Timoteo comenzó a servir al Señor muy temprano, siendo joven, por la influencia que su mamá y su abuela tuvieron sobre él. Y pues ya no estaban ni su mamá ni su abuela, pero la fe seguía. Puede ser que un día tú ya no vas a estar. Y lo que van a ver nada más son los recuerdos que van a tener tus hijos, tus nietos, de ti. Esos recuerdos deben de ser recuerdos llenos de fe y recuerdos llenos de ejemplo de vida, activado, que tú les permitiste ver a Dios en tu vida por el ejemplo que tú les transmitiste. Entonces, qué importante es esto. Somos sembradores de eternidad. No nos cansemos, hermanos. No nos cansemos. Sé que a veces uno se cansa, como decíamos al comienzo, y uno dice, ¿vale la pena tanto esfuerzo? Sigue, continúa, repítelo, insiste una y otra vez, que lo que estás es sembrando semillas a través de tu ejemplo, semillas de fe que van a sostener tu vida y la vida de tus generaciones futuras, y eso va a correr como un legado de eternidad. Así es que a no desmayar, a seguir en esta constante. 3 cosas entonces, recuerden nuestra serie para este mes, un legado que no muere. Y nuestro mensaje de esta oportunidad es sembradores de eternidad, porque el legado es espiritual, es eterno. Necesitamos convertirnos en gente que va sembrando eternidad, espiritualidad para nuestra familia y para nuestro entorno. ¿Cómo hacer? Transmite la fe de manera intencional. 2, rompe ciclos de mal y construye bendición. Y 3, activa el ejemplo de vida. Es algo poderoso, como ya lo vimos acá. Vamos a orar. Espero que esta serie sea de bendición a lo largo de todo este mes. Padre, te damos gracias. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, gracias por inspirarnos y gracias por dirigirnos. Gracias por indicarnos, Señor, lo valioso que es pensar no solo en el momento, sino en lo que estamos construyendo y estamos entregando como un legado espiritual para el futuro. Que seamos sembradores de eternidad, que hagamos lo que tu palabra nos indica, Señor, que transmitamos la fe de forma intencional, que rompamos con ciclos de mal y construyamos bendición, y que activemos constantemente el ejemplo de vida. Gracias te damos. Gracias. Afirma esta palabra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Muchas bendiciones. Nos encontramos para seguir con esta serie el próximo domingo. Hasta luego.